Listo, Andrea. Entonces, una vez que te salude, vamos a iniciar con la clase y para ello, pues te voy a compartir el cuadernillo para que lo podamos adelantar. Entonces, nosotros quedamos de la primera sesión o en la primera sesión ayer en esta de aquí, en la pregunta número 7. Entonces, te iba a explicar una cosita de aquí y es que mira que por ejemplo a esto o este tema en sí se le llama permutación. En estadística, la permutación, o lo que se conoce como permutación, es de tal manera, o es el ejemplo de tal manera que la cantidad de datos pueda ser combinada y cuántas formas pueden ser ubicadas u organizadas durante algo en específico. Entonces ayer yo te estaba explicando que en este caso como hay cuatro pescadores y son cuatro personas, son cuatro posiciones respectivamente, lo que nos haría decir que vamos a multiplicar 4 por 3 por 2 por uno. Esto nos daba 12, luego 12 lo multiplicamos por 2 nos da 24 y 24 por uno pues nos daba 24. Esto, en dado caso, como lo es en este ejercicio de Andrea, donde voy a quitar un poquitico la cámara para que pues, se pueda ver mejor el ejercicio porque a veces se corta. Esto cuando no importa la ubicación. Pero te voy a poner otro ejemplo. Supongamos que estas cuatro personas tienen que ir o están en un concurso. Y entonces está el primer puesto, el segundo puesto y el tercer puesto. ¿Listo? Primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. Para hallar la permutación, dado que nos están pidiendo que combinemos este ejercicio en las posiciones primera, segunda y tercera, lo que hacemos para hallar la permutación es lo siguiente. Seguimos haciéndolo de 4 por 3 por 2 por uno, pero por ejemplo, aquí no son 4 personas, pensemos que son 8 personas, por decir algo. 8 personas. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Este 4 por 3 por 2 por uno en realidad lo tendríamos que multiplicar por 8, porque es la cantidad de personas. Entonces sería 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por uno, y esto nos da un resultado. Ahora, me está diciendo Andrea, específicamente me está diciendo este ejercicio, que van estas posiciones, primero, segundo y tercero. Las permutaciones en este caso se hacen de la siguiente manera. Se multiplica 3 por 2 y por uno, y esto nos da el ejercicio, o en este caso nos da un número que es la cantidad probable de combinaciones. Pero mira que por ejemplo aquí podemos hacer lo siguiente. Aquí tenemos 1, podemos quitar el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Y entonces, para hallar más fácilmente o de forma más rápida las posiciones, lo que hacemos es multiplicar 8 por 7, por 6, por 5 y por 4. Entonces yo empiezo 5 por 4, 20, luego 20 por 60, 6 por 2, entonces en este caso es 120, 120 por 70, entonces yo multiplico esto, perdón, por 7, entonces esto da 7 por 0, 0, 7 por 2, 14, 4 llevo 1, 7 por 1, 7 y 1, 8, 84. Entonces aquí me da 840, con el 0 que teníamos del 120. Y esto lo vamos a multiplicar finalmente por 8, y esto nos va a dar un número que es 8 por 0, 0, 8 por 4, entonces empezamos, 8 por 4 ¿cuánto es? Si 8 por 5 es 40, entonces empezamos a calcular, digamos 8, 16, 24, 32, 2, llevas 3, luego 8 por 8, si no estoy mal es 64, y 3, 65, 66 y 67. Es decir, que la probabilidad o la cantidad de casos en que se puede llegar a combinar todos los puestos de tal manera que tengan un orden son 6.720 veces. Eso cuando el orden se importa. La única diferencia, Andrea, es que en este caso la permutación va a ser contrarrestada con la cantidad de veces o con la cantidad de puestos o de premiaciones o lo que fuera, y de esa manera se hace. Pero normalmente el IFES no nos pone ejercicios de este índole porque pues si te das cuenta son un poquitico más complejos, pero en dado caso te digan cuántas formas se pueden combinar en una serie de posiciones, ya sabes que en este caso la permutación es permutación de 5, entonces 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Permutación de 10, 10 por 9 por 8 por 7 hasta llegar a por uno. Y si te dicen, no, pero ahora en las primeras dos posiciones, ah, bueno, permutación de 2 y de uno, entonces es 2, luego ese resultado lo divido entre 2 y ahí me da el número. Y entonces de esa manera se resuelve. En este caso, como no importan las posiciones, nos damos cuenta que es 4 por 3, 12, luego 12 por 2 es 24 y 24 por 1
pues simplemente nos da 24. Y aquí tendríamos la respuesta. ¿Listo? Luego hacemos más ejercicios de estos también para que nosotros en este caso podamos continuar. ¿Listo? Entonces ahora te voy a explicar el ejercicio número 8 que dice de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos unos datos, aquí tenemos unos pasos y aquí nos está diciendo en cuál paso del procedimiento hay un error. Paso 4, 3, 2, 1 y entonces lo que hacemos es ir a validar la información para saber en qué momento o en qué paso del procedimiento hubo y hay un error que pues, seguramente da otro número. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, si te das cuenta, el ejercicio nos dice lo siguiente. Cada mes se realiza una carrera de velocidad en la pista del estadio de una ciudad. Una carrera. Un corredor que compite en la carrera todos los meses corrió el año pasado, es decir, el año pasado, la pista con una velocidad de promedio de 8,2 metros sobre segundo. Es decir, que por ejemplo, su promedio para el 2024 era de 8,2 metros sobre segundo. Ahora, este año el corredor ha vencido, o perdón, vencido no, ha venido calculando las diferencias o la diferencia con respecto a su velocidad promedio del año pasado. Entonces dice que durante las carreras de los primeros 4 meses del año obtiene los siguientes resultados. Enero subió, luego en febrero bajó, luego en marzo bajó y luego en abril subió un poquito. ¿Listo? Entonces nos está diciendo, posteriormente a ello, después de tener en este caso cómo le fue de enero a abril, para calcular la diferencia entre el promedio de los últimos 4 meses con respecto a su promedio del año pasado, el corredor efectúa el siguiente procedimiento. Entonces, en este caso nos está diciendo el ejercicio que el corredor va a buscar su promedio con los últimos 4 meses respecto de el promedio del año pasado, que es 8,2. Entonces me está diciendo que va, en el primer paso, a sumar el valor de cada mes al promedio del año pasado. Entonces a enero le va a sumar 8,6, entonces esto da 8,8. Luego, siguiendo la línea de que es este el promedio, a 8,2 le resto 0,7, esto me da 7,5. Luego a 8,2 le resto 0,3, esto me da específicamente 7,9. Y luego a 8,2 le voy a sumar 1 o 0,1, perdón, esto me daría 8,3. Ahora me está diciendo, ya sumo los valores encontrados en el paso 1. Entonces, lo que se hace es simplemente sumarlos. Bueno, se suman y aquí nos da un resultado que es un número que, en dado caso, vamos a ver si tenemos que hallarlo o no. Luego dice que divide el resultado del paso anterior entre 8,2, que sería el promedio del año pasado. Y ahora dice, resta el valor encontrado en el paso 3 al promedio del año pasado. ¿En cuál procedimiento o en cuál paso respectivamente hay un error? Y voy a dejar a Andrea que me digas dónde está el error de este ejercicio, por favor, para que lo revisemos. Si necesitas que te lo explique, no hay ningún inconveniente. Profe, pues dice suma el valor de cada mes al promedio del año pasado y luego dice suma los valores encontrados en el año, encontrados en el paso 1. No se supone que eso lo hacemos en el primer paso. No, o sea, lo que está haciendo acá es sumar este mes, este mes, este mes y este mes. O sea, está sumando los 4. Aquí está sumando de forma individual cada mes. Si te das cuenta, sumo enero, luego febrero, luego marzo y luego abril. En el paso 2 me dice suma los valores encontrados. O sea, suma 8,8 más 7,5 más 7,9 más 8,3. Entonces, en teoría, ahí estaría bien. Pero, ¿qué crees que hizo mal el corredor? Ah, ya, profe. Sí, hay algo que hizo mal. Y hay algo que está mal en el ejercicio. Pues yo creo que lo que haría mal es el dividirlo. ¿Por qué estaría mal? O sea, te voy a dar alas. La respuesta es
es el paso 3. No tiene que dividirlo entre 8,2. ¿Por qué? Pues yo creo que, ¿por qué tendría que irlo con 8,2 y ¿Sabes qué está haciendo el corredor? Mira, en qué el está paso haciendo? uno, discúlpame, en el paso uno está sumando el valor de cada mes al promedio del año pasado. Entonces está sumando el 8,2. Pero luego está diciendo, lo va a dividir entre 8,2. Entonces no sería como Ah, ilógico que yo sí. llene la piscina de agua y luego le quite el agua a la piscina. No sé si con ese ejemplo se entiende. Cuéntame. Sí, profe, sí se entendió. Listo. Entonces, en este caso, el paso 3 no tiene sentido porque ¿para qué dividir el resultado del paso en donde está el 8,2 si ya le estaba sumando el 8,2? O sea, no tiene sentido porque en este caso o lo sumaba o lo dividía. Pero como lo dividió y luego lo sumó, pues no puede ser. ¿Por qué? Porque en este caso es como que yo dijera, tengo una piscina, la lleno de agua y para saber cuánta agua necesita, le saco el agua que tiene. En vez de decir, utilizo lo que tiene la piscina y así determino cuánta agua tiene. Entonces, sabiendo eso, ya sabemos que no se divide el promedio por la cantidad misma, sino que en este caso, como lo dice en el paso número 3, el error se encuentra acá. Porque al dividir el resultado del paso 2 en 8,2 se está considerando un número mayor de los datos del cálculo del promedio y por tanto el promedio obtenido es incorrecto. Adicional a ello que si ya se le estaba sumando el 8,2, ¿para qué se le va a dividir entre 8,2? Entonces se estaría contradiciendo de cierta manera. Entonces la respuesta en este caso sería la B. ¿Listo? La B. Listo. Ahora tenemos este ejercicio de aquí, que es el ejercicio número 9. Nos está diciendo lo siguiente. Espera, me voy a poner a cargar el compu. Dice lo siguiente el ejercicio número 9. Mira que en el ejercicio nos está diciendo, o bueno, lo que yo puedo ver al principio es que hay un diagrama. Puedo ver que dice cumbia, joropo y salsa. Y luego me doy cuenta de que hay como una serie de números respectivamente en los conjuntos. ¿Listo? Acuérdate que nosotros llamamos conjuntos a una serie de datos dentro de, digamos, por ejemplo, si yo hablo de joropo, será joropo, quienes quieren cumbia y quienes quieren salsa. Y entonces, en este caso, es la unión de un diagrama o la unión que representa un diagrama de personas que seguramente quieren bailar. Pero vamos a leer qué es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo en este caso que una persona quiere crear una academia de baile y para ello decide poner inicialmente 3 tipos de baile: salsa, joropo y cumbia. Y realiza una encuesta a 80 personas para saber en cuál clase estarían interesados. Entonces, la tabla nos muestra la representación de la encuesta. Entonces, por ejemplo, si tú te das cuenta, quienes únicamente quieren bailar joropo serían 15 personas, quienes únicamente quieren bailar cumbia son 17 personas, quienes únicamente quieren bailar salsa son 18 personas, pero de repente te puedes dar cuenta de lo siguiente. Aquí en salsa también le puedes decir que hay 6 personas de joropo que quieren bailar adicionalmente salsa y joropo. Luego, aquí en este caso, habría 10 personas que les gustaría bailar salsa, joropo y cumbia. Ahora, en este caso, por ejemplo, quienes quisieran llegar a bailar joropo y cumbia serían 0 personas y quienes quieren llegar a bailar salsa y cumbia son 9 personas. Entonces, en este caso me dice que la tabla muestra a los interesados de acuerdo a lo que te estaba diciendo. Entonces, para cumbia hay 36 personas, para joropo en este caso hay 31, para salsa 43 y para ninguno hay 5 personas. 5 personas dijeron que no. ¿De dónde salen estos datos, Andrea? Mira, si nosotros vemos el diagrama o en este caso la tabla me está mostrando la totalidad de los datos por cada uno de los ritmos. Ninguno, pues ya sabemos que son 5 personas que no dijeron no, no nos interesa. Bueno, pero mira que, por ejemplo, para cumbia te dice que hay 36 personas. ¿Cómo se suman esas 36 personas? Se suma 17 más 9 más 0, 9 más 10, 19. Y 19 más 17, esto te daría 36. Aquí hay una y 3, 36. Entonces, cumbia corresponde con lo que dice la tabla, sí. Joropo, en joropo hay 15, 10 y 6. 15 más 10, 25, más 6, 31. ¿Está bien el dato? Está bien el dato. Salsa, vámonos con salsa. Hay 18, luego hay 10, serían 28. Luego, para 28 hay 6 que quieren bailar joropo y salsa, entonces 28, 29, 30, 34. Y 34 más 9
yo le sumo 39 y 4, 43. O 9 y 10, 19, 19 y 18, más 6 te da 43, entonces la respuesta está bien, está bien, está bien y está bien. Listo, vamos a ver qué nos van a preguntar. Y ahora nos están preguntando, de acuerdo con lo anterior o de acuerdo a lo anterior, ¿qué afirmación se puede identificar en el diagrama pero no en la tabla? O sea, ¿qué se puede hallar acá en este diagrama pero no en la tabla? Te está diciendo cumbia, joropo, salsa y ninguno. Y yo te di la respuesta al principio cuando te estaba explicando este diagrama. Así que, ¿cuál crees que es la respuesta de la... O sea, ¿qué se puede identificar en el diagrama pero no en la tabla? Si necesitas que te lo explique, no hay ningún inconveniente. Profe, cuando dice el total de las personas interesadas en cada tipo de baile serían las 80 personas. Te dice el total de personas interesadas en cada tipo de baile. No tanto el total, porque si te dice, o sea, mira, espérame. Mira, te Porque si dice, no es eso, entonces sería la D. no, la respuesta no es la A. ¿Sabes por qué no es la A? La A no sería porque te está diciendo el total de personas interesadas en cada tipo de baile. Es decir, cuántos quieren cumbia, cuántos quieren Mm, joropo, cuántos quieren salsa y cuántos quieren ninguno. ¿Será que eso se puede hallar? Sí, se puede hallar. Mira, para sí, joropo entonces simplemente sí sería la coloco, D. la respuesta en este caso sería la D. La cantidad de personas que están interesadas en dos o tres tipos de baile. ¿Por qué? Porque era lo que te explicaba al principio. Si te das cuenta, esta unión de las 80 personas forma la totalidad, que quieren bailar joropo, salsa, luego salsa, joropo, luego quienes quieren bailar joropo y cumbia, luego quienes quieren bailar joropo y salsa, pero joropo, salsa y cumbia, luego quienes quieren bailar, por ejemplo, cumbia, solamente cumbia, pero luego quienes quieren bailar cumbia, salsa y joropo, pero luego quienes quieren bailar la totalidad de los tres o quienes quieren bailar solamente dos. Entonces, en este caso la respuesta sería la D, la cantidad de personas que están interesadas en dos o tres tipos de baile y adicional a ello también la cantidad de personas que eligen, ¿no? Entonces, por eso la respuesta sería la D. La D, la D, la D, la D. Listo, Andrea. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 10. Y lo voy a hacer un poquitico más pequeño para que porfa lo puedas solucionar. Y me digas cuál crees que es la respuesta o si necesitas que te colabore, no hay ningún inconveniente. La A, creo. Listo. Vamos a analizar la pregunta número 10 y entonces vemos las preguntas. Solamente la altura del triángulo, solamente un lado del rectángulo, la altura del triángulo y un lado del rectángulo o se puede determinar si No, las no, cartas... no. La C, la C. La C, tú dices la C. Listo. ¿Qué datos se deben calcular para determinar si las cartas destapadas forman una pareja? Entonces en este caso dice, en una versión del juego de armar parejas con cartas, se busca encontrar pares de cartas con figuras geométricas que tengan la misma área. Y entonces acuérdate que área es base por altura. Y entonces nos dice que a continuación se muestra un juego con dos cartas visibles. Entonces en este caso, ¿será que esta carta es igual que esta? No, ¿cierto? ¿Por qué no es igual? Porque tiene una base y una altura distinta. Entonces, ¿qué datos se deben de calcular para determinar si las cartas destapadas formaron una pareja? Profe, Solamente si la... estás hablando, tienes el micrófono apagado. Ay, discúlpame. Que te estaba diciendo en este caso que nos está diciendo que se arman parejas de cartas, pero nos está diciendo que con la misma área, ¿cierto? Y entonces la área se halla, o el área, perdón, se halla con base y altura. Base y altura nos da en este caso pues el tipo de carta. Y entonces nos está diciendo que a continuación se muestran dos tipos de carta y pues te estaba diciendo que son cartas distintas porque tienen diferente base y diferente altura. Entonces, ¿qué datos se deben de calcular para determinar si las cartas destapadas forman una pareja? Entonces, si yo digo solamente la altura del triángulo, estoy hablando que solamente estoy aquí, pero no podría ser solamente la altura, porque la altura, aunque pudiera ser igual, puede tener diferente base, o sea, 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros.
Entonces no es solamente la altura. Tampoco sería un lado, porque en este caso pues un lado lo puede tener cualquiera, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene 3 y aquí tiene 3 y sin embargo no son iguales. Entonces tampoco sería la B. ¿Se puede determinar sin calcular ningún dato adicional? Es necesario porque en este caso los datos me permiten corroborar que efectivamente las figuras tengan la altura, o en este caso la altura y la base necesaria para ser pares. Por eso la respuesta es la C. Tanto la altura como un lado del rectángulo para que efectivamente se pueda hallar el par. Listo. Luego vamos a pasar a esta pregunta, que es la pregunta número 11. Y entonces mira que por ejemplo aquí nosotros podemos decir mamífero 2 y luego mamífero 1. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice que en una isla habita el mamífero 1 y unos colonos introducen el mamífero 2. La gráfica muestra la variación de ambos animales en el tiempo, desde el momento en que se introduce la nueva especie. Entonces, con el paso de los años, 5, 10, 15, 20 años, ¿qué sucede? Que esta especie, que ha sido la especie número 2, es decir, la que se introdujo, ¿qué pasó? ¿Ha ido qué? Aumentando, ¿cierto? Ha ido aumentando significativamente de cantidad de especie en miles de especies. Mientras que la especie endémica o la especie originaria o la primera especie pues ha ido disminuyendo, pero se ha mantenido aparentemente estable, ¿no? En unos principios empezó a disminuir, pero sin embargo, si nosotros nos damos a la tarea de hallar la tendencia, nos vamos a dar cuenta que se mantiene más o menos estable. Pero vamos con la pregunta. Si el comportamiento mostrado se mantiene con el paso del tiempo, es decir, si no cambia, ¿aquí qué pasaría? Aquí seguiría así, y aquí ¿qué pasaría? Seguiría así. ¿Ahí me estás escuchando? Sí, profe, es que se me salió. Listo. Entonces nos está diciendo la pregunta que si el comportamiento se mantiene, ¿qué pasaría? Entonces mira que si se mantiene, pues se mantiene estable. Pero aquí la especie número 2 iría aumentando. Y entonces nos está diciendo, si el comportamiento se mantiene con el paso del tiempo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la suma de las dos poblaciones de mamíferos? ¿Que tienden a cero? Es decir, ¿van a ir a cero? ¿Ambas van a ir a cero? ¿Será que ambas van a ir a cero? ¿Tienden a un valor fijo distinto de cero? ¿Tienden a aumentar linealmente o tienden a disminuir exponencialmente? ¿Qué crees que pasará? ¿Cuál crees que es la respuesta? Pues la A no creo, la D tampoco. Esto estaría entre la B y la C. Y creo que pues tendrían como que aumentar, ¿no? Porque sí, me imagino que esta va a seguir aumentando, la de mamíferos número 2, y yo creo que con esto aumentaría la de mamíferos número 1. Y entonces, y entonces, sí, aunque pareciera en este caso la del mamífero número 2 va en aumento, fíjate que la del mamífero número 1 pues pareciera que no aumentara. Y si nos dice que mantiene la tendencia, es como si yo copiara esto de aquí y lo pegara acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo copio esto y esto, va a seguir estando así. Pero si yo copio esto de esto y luego lo pongo en otro tipo de tiempo, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar. Y entonces, ¿tiende a cero? No tiende a cero. ¿Tiende a un valor distinto de cero? A un valor fijo distinto de cero. ¿Tiende a aumentar linealmente? Podría ser la del mamífero 2, pero mira que la del mamífero 1, linealmente, acuérdate que linealmente es hacia arriba. Constante es que se mantiene igual y no cambia. Entonces, ¿tiende a disminuir exponencialmente? No disminuyen. Nos queda la B y nos queda la C. Y en este caso, si dijera que aumenta linealmente, sería también que en este caso la especie número 1 tendría que subir. Pero mira que si sigue la misma tendencia no va a subir, va a mantenerse estable. Por tanto, la respuesta en este caso o para esta pregunta es que tiende a un valor fijo distinto de cero. Valor fijo, ¿por qué? Porque si te das cuenta, aquí pareciera que siguiera estando igual y aquí va a empezar a aumentar. Cuando se dice un valor fijo distinto de cero, está haciendo referencia a un valor que sea distinto pues de cero, valga la redundancia. Entonces, tiende a disminuir, no disminuye, tiende a cero, no tiende a cero, tiende a aumentar linealmente. Es que la C y la B parecieran jugar ahí como con las respuestas, pero no. No podemos decir en este caso que cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la suma o sobre la suma de las dos. Ah, bueno, se van a sumar las dos poblaciones. Tiende a aumentar linealmente y entonces si nosotros nos damos a la tarea un valor fijo
distinto de cero, mentiras, tienes toda la razón. La respuesta en este caso sería la C. Sería la C, ¿sabes por qué? Porque si yo estoy sumando las dos poblaciones, hay una que aumenta y hay una que se mantiene igual. Y entonces, si yo hiciera, por ejemplo, que esta se mantiene, por decir algo, en 30, ¿cierto? Y esta va aumentando, por ejemplo, 40, luego 50, luego 60. Si yo le sumo esto a esto, en este caso 40 más 30 me da 70. Luego, si yo le sumo 50 a 30, esto me da 5, 6, 7, 8, 80. Si yo le sumo luego 60 a 30, ¿qué va a pasar? Pues que en este caso me va a dar 90. ¿Y qué podemos ver en este comportamiento? Que sería algo lineal. No es constante, porque constante es que no cambia, pero aquí sí cambia. Y entonces la respuesta, ahí sí discúlpame, la respuesta es que tiende a aumentar linealmente. ¿Listo? Solamente que yo me estaba fijando era en la diferencia de las especies, pero no. Si se suman y esta se mantiene igual en 30 y esta va aumentando, sí, se mantiene en este caso o tiende a aumentar linealmente. Tienes toda la razón. Listo. Pregunta número 12. Discúlpame por la confusión. Listo. Pregunta número 12. ¿Cuál crees que sería la respuesta? Dice personas. Sí, cuando te hablan de rango, específicamente te está hablando del conjunto de datos. ¿Te acuerdas que nosotros hicimos un ejercicio donde decía, por ejemplo, cuál es el rango de recolección? No sé, ese ejercicio es... Pero mira, el rango es cuando, por ejemplo, tú dices, el rango va del número menor hasta el número mayor. Entonces, por ejemplo, de 1 a 10, estos dos números serían el rango. Y el rango hace referencia a la cantidad de datos que se encuentran inscritos en estos. 1, 2, 3, 4. Entonces sería 5. Vamos a ver cuál es la pregunta. Me está diciendo que cuál es el rango estadístico de las edades de los jugadores. Y entonces yo me voy por acá y ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, en la inauguración de los Juegos Escolares de un colegio se hizo una encuesta para encontrar las edades de los jugadores participantes y la gráfica muestra la distribución de los jugadores en cada una de las edades. Entonces tenemos la edad y tenemos en este caso el número de personas. Pero mira que aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nos está hablando de que aquí abajito son la cantidad de personas y aquí arriba los años. Entonces, por ejemplo, hay una persona con 17 años, hay dos personas con 16, hay tres personas con 12, hay cuatro personas con 14 y hay cinco personas con 15. Si a mí me están diciendo cuál es el rango estadístico de las edades de los jugadores, yo debo de ver desde aproximadamente, o en este caso, desde cuándo empiezan a jugarlos, o en este caso, cuál sería ¿cómo decirlo? Es que es distinto este tipo de rango al rango estadístico, pero dame un segundo, porque en este caso tenemos la edad y tenemos el número de personas, que es lo importante. Pero siento yo que hay un dato que se nos está pasando y entonces lo vamos a volver a ver. La inauguración y ¿cuál es el rango estadístico de las edades? Rango estadístico. 7 años, creería yo que 7 años no tiene mucho sentido. 5 años, pues tampoco. Es 17 o 15. Pero imagino yo que en este caso estaría haciendo referencia a la cantidad máxima de edad de los jugadores. Y creería yo que como aquí nos está diciendo 17, esta sería la respuesta. La respuesta sería la C. Sin embargo, dame un segundo para que en este caso lo podamos corroborar, porque el rango es el número mayor y el número menor. Pero si te das cuenta, el número menor con que empiezan a jugar es con 12 y el número mayor con el que está el último jugador sería 17. Y entonces, analizando, el rango estadístico es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Ok, ahí sí tienes razón. Ahí sí tienes razón. El rango estadístico es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, el valor máximo sería 17 y el valor mínimo sería 12. Ya. Ahora, si nosotros restamos, a ver, si nosotros restamos de los jugadores, ¿no? Estamos hablando, el mínimo sería de 10, entonces 17 menos 12 será igual a 5. Entonces mira que por ejemplo, si nos dijera, y ahí volví a cometer otro error, si nos dijera por ejemplo, en dado caso, ¿cuál es la cantidad de edad mayor? Pues sabemos que es 17, la edad menor es 12, y para hallar el rango, o en este caso para hallar el rango, ya me acordé que te lo había explicado,
el rango es el número mayor menos el número menor. Entonces 17 menos 12 nos da 5, tú habías dicho 5 y la respuesta efectivamente es 5 años. ¿Por qué? Porque en este caso está haciendo referencia a la cantidad de años o la diferencia de edad de el menor al mayor. Y esa sería la respuesta. Así que estás en toda la verdad de decir que la respuesta es la B. Pues para que ya no se nos olvide, porque no hicimos ese repaso con lo de que estamos haciendo de media, mediana y promedio, el rango es la diferencia entre las edades. La edad máxima o el dato máximo y el dato mínimo. Y en este caso la respuesta es la B. Bueno, ahora tenemos la pregunta número 13 que nos dice, ¿cuál es la medida del lado más largo de la caja? La raíz cuadrada de 26, 5 centímetros, 26 o 5 o raíz de 5. Entonces estamos viendo aquí que hay una caja que dice XY será igual a WZ. Y entonces, en este caso, no, caja no, ceja. Aquí nos está hablando de la ceja. ¿Cuál es la medida del lado más largo de la ceja? Y entonces el lado más largo vendría a ser esto de acá. Y entonces nos dice que en un dibujo, o en este ejercicio nos está diciendo que en un dibujo de ojos y cejas para la criatura, o para la caricatura, perdón, es que para la caricatura se usaron triángulos rectángulos con la condición de que el lado más largo del triángulo que representa un ojo sea igual a uno de los lados del triángulo de cada ceja. Y entonces nos está diciendo, se hace el dibujo de los ojos y cejas para una caricatura y se usaron triángulos. Entonces en este caso este triángulo es el ojo y este otro triángulo es el otro ojo, esta es la ceja y esta es la otra ceja. Listo. Ahora se nos está diciendo respectivamente que para una caricatura se usaron triángulos rectángulos con la condición de que el lado más largo del triángulo que representa un ojo sea igual a uno de los lados del triángulo que representa una ceja. Entonces nos está diciendo que en este caso, ¿cuál es la medida del largo o del lado más largo de la ceja? Sabiendo que en este caso estamos hablando de que es igual a la del ojo. Entonces, los datos que tenemos es que el triángulo del ojo tiene un cateto, en este caso, mira aquí, tiene un cateto de 3 centímetros y de 4 centímetros. Entonces, tenemos cateto opuesto. Este es cateto opuesto, ¿por qué? Porque es contrario al ángulo. Y cateto adyacente, ¿por qué? Porque es el que está más cerca del ángulo. ¿Qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar, en este caso, la hipotenusa. Y entonces aquí tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras para que en este caso nos dé la respuesta. ¿Cómo se utiliza el teorema de Pitágoras? Hipotenusa, o en este caso, hipotenusa al cuadrado será igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, y esto en raíz cuadrada. Entonces, hipotenusa o h al cuadrado será igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y entonces empiezo yo a hacer lo siguiente. 3 por 3 es 9, ¿cierto? 3 por 3 es 9. Y luego 4 por 4 es 16. Entonces 9 más 16 me da igual a 25. Y entonces la hipotenusa será igual a 25. Ahora, tenemos lo siguiente. El lado más largo del triángulo que representa un ojo, es decir, esto de acá, que será la hipotenusa, nos está diciendo sea o será o es igual a uno de los lados del triángulo que representa la ceja. Por lo tanto, la ceja tiene un lado que en este caso vendría a ser, o respectivamente vendría a ser, lo siguiente, y es esto de acá. Entonces, mira que por ejemplo, yo te decía, hipotenusa al cuadrado será igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, 3 por 3, 9, y 4 por 4, 16. Esto me da 25, y este 25 será igual a hipotenusa al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado será igual a 25. Una forma, o la forma en que se saca la raíz, o para quitar esto que está elevado aquí al cuadrado, bueno, quitar no, sino para simplificar, es sacar raíz cuadrada de ambos lados. Y entonces yo saco raíz cuadrada en este caso de hipotenusa al cuadrado, cancelo la raíz con el cuadrado y me queda que h será igual a la raíz cuadrada de 25. Y entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 25? La raíz cuadrada de 25 será 5. Por lo tanto, aquí me volví a equivocar, no era 25, era 5.
y entonces la hipotenusa medirá 5. Y si nos está diciendo que el lado más largo, que es la hipotenusa, representa el lado más largo de la ceja, vendrá a decirnos que en este caso, este lado mide 5 centímetros. Por lo tanto, la respuesta sería la C. ¿Cómo se soluciona? Te lo voy a volver a explicar y cambiemos los números para que en este caso, pues, digamos, el ejercicio no quede con los mismos datos y lo podamos corroborar. Suponiendo entonces que no son 4 centímetros ni 3 centímetros, vamos a decir que en este caso son 2 centímetros y 5 centímetros. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: hipotenusa al cuadrado será igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado sobre cateto al cuadrado. 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y entonces hipotenusa al cuadrado será igual a la raíz cuadrada de 2 por 2 es 4, 4 y 5 por 5 es 25, esto me da 29. Entonces tengo raíz cuadrada de 29. Pero ahora, para poder sacar la raíz de 29, tengo que sacarle raíz también aquí a hipotenusa, que está elevada al cuadrado. Yo simplifico, o en este caso quito la raíz cuadrada con el elevado al cuadrado, y me quedará que h será igual a la raíz cuadrada de 29. Y ahora busco un número que multiplicado por sí mismo o multiplicado por sí me dé 29. Y ahí es donde ya nosotros tendríamos que ver si es 5, porque 5 por 5 es 25, luego 6 por 6 es 36, esto nos daría como 5.20 y algo o 30 y algo aproximadamente, pero de esa manera se soluciona este problema, que es teorema de Pitágoras. ¿Listo? Teorema de Pitágoras, cateto al cuadrado, eh, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado será igual a hipotenusa al cuadrado. Para quitarle el cuadrado a la hipotenusa, simplemente le sacamos raíz y listo. Eso sería. Entonces voy a dejar que porfa realices el ejercicio número 14 y me digas cuál crees que es la respuesta, por favor. Profe, esto, obviamente, mm, la B y la D no serían, quedaría entre la A y la C, pero dice, no, profe, la C, ¿Por qué la C? porque nos dice que el precio aumenta linealmente después de las primeras 6 horas de uso del parqueadero. Y si nos ponemos a observar la gráfica, pues así, es que estaba confundida en la A porque pensé que decía el precio es constante entre, o sea, que el precio era constante las 6 primeras horas. Y no, es que decía era que después de las primeras 6 horas, y pues obviamente no. Listo. Tú dices que es la C, ¿cierto? Que te escuché, pero se cortó un poquitico al principio, pero entendí tu explicación. Entonces estás diciendo, si no estoy mal, que la respuesta es la C. Entonces nos está diciendo, a partir de esto, ¿qué sucede? El precio aumenta linealmente después de las primeras 6 horas. Efectivamente, mira que aquí linealmente va aumentando. Del uso del parqueadero, ¿qué tendencia se puede identificar? ¿Que el precio es constante después de las primeras 6 horas? No, antes de las primeras 6 horas. ¿El precio es constante durante todo el tiempo? No es constante. ¿El precio aumenta linealmente durante todo el tiempo? No, la respuesta es la C. Listo. Y ahora, porfa, ayúdame respondiendo la pregunta número 15, por favor, y perdóname que te ponga a responder. Me dices, porfa, cuál es la respuesta y la verificamos.
Profe, la A. La A. Vamos a revisar entonces. Dice, A porque es más probable adivinar dos cartas entre 6 que una entre 9. Entonces, una entre 9, una entre 6. Pues, lógicamente podemos decir que entre 6 es más fácil adivinar que entre 9. O que es más probable adivinar. ¿Por qué? Porque la probabilidad, en este caso, si nosotros dividimos 1 entre 6, ¿cuántas veces está 6 en 1? No está. Entonces le ponemos un 0. ¿Cuántas veces está 6 en 10? 0, una vez. 6 por 1, 6. A 10, 4. Luego decimos si ponemos el 0, ¿cuántas veces está el 6 en 40? 6 por 6, 6 por 6, 36. 1.6%. Mientras que si lo ponemos en 1.9, 1 dividido entre 9, luego entonces decimos que es 0, ponemos acá, luego decimos que en este Profe, caso está sería... hablando de nuevo con el micrófono apagado. Ay, discúlpame. Mira, que estábamos viendo la probabilidad. 10 dividido entre 6 es de 1.6. Mientras que 10 dividido entre 9, ¿cuántas veces está 9 en 10? Está una vez. 9 por 1, 9, a 10, 1. Luego ponemos un 0 y nuevamente 9 en 10, una vez, entonces 0.11%. ¿Cuál es más elevada? ¿1.6 o 1.11? Perdón, 1.16 o 1.11. Pues, lógicamente 1 sobre 6 tiene mayor probabilidad. En un show de circo se presenta un mago quien ha preparado dos juegos de adivinanzas. El primero consiste en adivinar una carta entre tres opciones. Y si se acierta, otra carta entre otras tres opciones. Entonces, uno entre tres y luego, si se acierta, otra carta entre otras tres opciones. Uno entre tres. El segundo consiste en adivinar una carta entre 9 opciones. Entonces, si yo hago esto, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo sumo 1, 3 y 3 da 6, es decir, que la carta que yo elija tiene que estar entre 6 o entre 9. Y entonces dice que el mago le dice a la audiencia que el primer juego hay menor probabilidad de ganar, porque la afirmación del mago es falsa. Perdón, porque discúlpame. El mago le dice a la audiencia que en el primer juego hay menor probabilidad de ganar, porque la afirmación del mago es falsa. Es falsa por lo que tú estabas diciendo. Tú dijiste la A, ¿cierto? Sí, señor. Y esa sería la respuesta. Mira que adivinar 1 entre 6 te da la probabilidad de estar 1.6 veces y en cambio 1 entre 9 es 0.11 veces. Entonces la más alta sería 1 entre 6. ¿Por qué es imposible hallar las dos posibilidades consecutivas en el primer juego? Dice, el mago le dice a la audiencia que en el primer juego hay menor probabilidad de ganar. Pero si yo digo 1 entre 3, tengo la probabilidad de ganar acá, por ejemplo, de 0.33. Mientras que en la segunda, perdón, tendría la probabilidad de ganar de 1 o de 0.11. Incluso esto triplica las posibilidades de que yo al elegir la carta sea la carta correcta a elegir una sobre 9. Entonces por eso no sería la B. Porque la probabilidad de acertar es exactamente la misma en los dos juegos. No, ya nos dimos cuenta que no. Y la D porque no dice si las 6 cartas del primer juego están entre las 9 del segundo, pero no tiene nada que ver porque son probabilidades distintas. Y la respuesta en este caso sería la A. Muy bien, Andrea. Esa sería la respuesta. Y finalmente, Andrea, el último ejercicio de la clase de hoy culminar. Para culminar, y dice, un juego consiste en insertar, y este mismo ejercicio, Andrea, es este que yo te había explicado en esta clase, la clase de ayer. Esto es lo mismo, mira, hay cuatro personas, pero no son cuatro personas, sino que en este caso son cuatro probabilidades. Haciendo y siguiendo el mismo ejercicio, de cuántas maneras en total se puede insertar los cuatro discos en la barra. Entonces, ¿cómo se hace la permutación? Profe, pues si es la misma y tiene 4 y 4, no sería 24. Entonces, ¿pero cómo se hace la permutación? ¿Cuatro por qué? Pues por la cantidad que tenga, ¿no? Por lo menos por 1, por 2, por 3, por 4. O al contrario, 4 por 3 por 2 y por 1. Y la respuesta te Es tendría que dar eso. exactamente la misma, que en este caso serían 24 veces. Esta sería la respuesta correcta. Y bueno, Andrea, esta sería la clase del día de hoy. Esta sería la clasecita que te tenía preparada para el día de hoy.
Sin embargo, era lo que te estaba diciendo. Y espérame.